Vamos a compartir la palabra del Señor y te voy a pedir que antes de nuestras lecturas vamos a hacer una oración. Amante Padre, te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia, por tu favor, eterno Dios, porque en ti podemos encontrar descanso y consuelo, Señor. Tus abundantes misericordias, Señor, nos convencen constantemente de tu benignidad, Señor. Porque tu disciplina también, Señor, nos convence constantemente, Señor, de tu justicia y de tu santidad, Señor. Porque no tienes por inocente al culpable y ninguno de nosotros puede burlarse de ti, Señor. Gracias por tu corrección y gracias por tu sostenimiento, Señor, porque en ti encontramos, Señor, también seguridad en nuestra salvación para aquellos que hemos recibido el santo llamado, Señor. Y nos afirmas constantemente en Cristo, consolando, corrigiendo, exhortando, animando nuestras almas. Sea pues hoy tu palabra, Señor, concediéndonos madurez, crecimiento, entendimiento, Señor. En ti confiamos, descansamos, Señor, en tu palabra, en Cristo Jesús. Un pequeño recorrido, un resumen expositivo para los que no han venido desde hace un tiempo. Entonces vamos a ir desde el capítulo 1 y lo haremos de una forma muy sencilla. No haré sino aplicar el consejo del libro. Entonces, si quiere acompañarme en su Biblia, puede ir ahí subrayando lo que necesite. Entonces, en este resumen expositivo, en esta carta hemos encontrado la forma de entender no solamente el libro, sino toda la escritura. Nos ha hablado de dos tiempos. En estos dos tiempos o dos periodos que el libro nos ha hablado, del versículo 1 al versículo 4, en el capítulo 1 estamos, nos habla de otro tiempo. En este otro tiempo Dios ha hablado a los padres por medio de profetas. Este es el periodo de las promesas de todo el Antiguo Testamento. Nos ha hablado entonces en este tiempo respecto a las promesas que Él había dado a los padres desde la boca de los profetas. Estos profetas no solamente eran humanos, sino también eran celestiales, incluso Dios mismo. Hablando de los padres, podemos hablar de los padres antes del diluvio, los padres después del diluvio, los padres en el pueblo de Israel y en el periodo monárquico. Nosotros hablamos un poco al respecto de esto ya. Entendimos que Dios les había mandado mensajes, o les había dado el mensaje de las promesas, de que vendría un tiempo donde el Cristo, el Hijo de Dios viviente, vendría y restauraría todas las cosas. Ahora, el segundo tiempo se llama en el texto postreros días. En estos postreros días dice, ya no habla por medio de profetas, porque el último fue Juan el Bautista, sino que ahora nos ha hablado por el Hijo. El Hijo da la descripción en estos versículos que Él es heredero, hacedor y sustentador de todo. Este es el tiempo del cumplimiento. Ahora, como resultado de que ha venido el heredero nos ha purificado y ha purificado toda la creación por medio de sí mismo. Y posteriormente, la majestad del Hijo de Dios, heredero de todo, hacedor de todo y sustentador, se sentó y reposó. Estas son las ideas principales del libro y nos enseña cómo en el Antiguo Testamento había promesas, en el Nuevo Testamento había cumplimiento, y termina diciendo que el Hijo se sentó y reposó, igual que el Padre reposó de sus obras en Génesis 2. Ahora, con esto, en el versículo 8 de ese mismo capítulo, nos demuestra el escritor cómo este cumplidor de estas promesas y portador del mensaje divino no era un simple ángel, no era solo un mensajero, no era solo un profeta, sino que era Dios mismo, en el versículo 8 del capítulo 1. En el versículo 9 de ese mismo capítulo nos enseña que fue ungido por el mismo Padre en los días de su carne, con una unción diferente a la unción de otros, sino que esta unción es una unción de alegría, una unción
de bienaventuranza, una unción de gozo, una unción de bienvenida, de regocijo. Esta unción fue la unción del Espíritu Santo, y quisiera que usted lo recordara cuando el Señor, después de ser bautizado, se oyó la voz del cielo y el Espíritu Santo ungió al Hijo de Dios. Quisiera que lo recordara esto. Perfecto. En el versículo 10 al 13 de ese mismo capítulo nos muestra el libro que el Hijo permanecería para siempre, aún después de que los cielos y la tierra fueran mudados por completo, y concluye diciendo este mismo capítulo que Él estaba en reposo. Y este reposo seguiría subsecuente de que todos sus enemigos, por el poder de Dios y la obra de Dios ministrada por sus ángeles, los pusiese y los destruiría y los pusiera postrados delante de sus pies. Ese es el capítulo 1. En el capítulo 2 nosotros vimos, del 1 al 4, el escritor nos alerta respecto a poner atención, a estar atento. ¿A qué? A las palabras habladas desde el Antiguo Testamento, habladas por los profetas. ¿Para qué teníamos que poner atención? Para no ir a la deriva, para no ir ahí como vagando, como animalitos intuitivos, esperando que algo bueno pasase, cuando ya había sucedido. Había venido el Mesías verdadero, había restaurado todas las cosas, nos había concedido las preciosas promesas que estaban escritas, y nos alerta, nos dice: no anden pensando, esperando algo nuevo. Y yo quisiera que usted recordara que eso mismo le pasó a nuestro último profeta, mayor que todos los profetas antiguos. Este era Juan el Bautista. Cuando cayó en la cárcel, Juan el Bautista mandó preguntar si eres tú el Cristo o no eres. ¿Por qué? Porque estaba en la cárcel, estaba sufriendo. El mismo que había sido anunciador, heraldo, estaba ahora sufriendo y tenía miedo, tenía dudas. Y de esto se trata toda la carta. Nos alerta respecto a cuando las cosas no salen como yo espero, que sea cuidadoso de no apostatar, o de no estar hablando, de no estar temiendo, de no estar poniendo atención a las promesas, de tal manera que mi mente empiece a divagar pensando tonterías. Entonces, el escritor en estos versículos nos dice que estemos atentos, no sea que andemos como si no hubiésemos entendido el cumplimiento, que no fuéramos descuidados al no labrar nuestra salvación. Nuestra salvación es comparada con algo que se nos ha concedido, y hay que trabajarla, hay que labrarla, porque ella da fruto. Pues ya ha venido el Dios humanado. Y a aquellos que no pusieran atención, había un castigo para estos salvos negligentes, ya que esta salvación había sido testificada por el Hijo de Dios, después por los testigos que estuvieron con Él, y después por Dios mismo, acompañando con milagros a aquellos testigos que predicaban en el tiempo de los apóstoles. Y que a estos mismos salvos negligentes que habían sido participantes del Espíritu Santo, si no ponían atención, habría una participación de un castigo, de una corrección. Del versículo 5 al 18, la carta nos muestra a Dios hombre mayor que los ángeles, coronado de gloria y de honra, y este mismo Dios hombre, habiendo él purificado a la humanidad, la restaura al señorío de la obra de sus manos, mostrándonos a la humanidad restaurada, a la humanidad salva, superiores a los ángeles en la administración que nos había sido entregada, al hacerse él hombre y no haberse hecho ángel. Y con eso usted y yo, que es participante de la salvación, usted es responsable delante de Dios, y por ende participante de un juicio, de una corrección, de una disciplina, si somos negligentes en la administración, no solamente de nuestro cuerpo, sino de nuestra mente y de todos los bienes que Dios nos ha concedido. En el capítulo 2, versículo 14 al 18, nos muestra la carta que también había sido destruida la obra del diablo. Él, haciéndose semejante al hombre y padeciendo, nos ha librado del temor de la muerte, para no andar caminando con miedo a morir, como la mayoría de hombres vive.
Nos volvemos locos pensando que envejezco, que estoy más arrugado, que estoy más viejo y quiero comer años, quiero aparentar años, tengo miedo a la corrupción de este mundo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de ese temor y ahora podemos vivir sin temor a la muerte, mostrando el camino, el Señor, de aflicción que deberíamos andar. Y en estos versículos 14 al 18 nos muestra cómo por medio de la aflicción de Cristo, por medio de la aflicción de nuestro Señor, nos enseña que nosotros andaríamos también como Él anduvo en aflicción. Y en este punto nos enseña que por medio de Él socorrería a los que eran descendientes y únicamente descendientes de Abraham por medio de la fe. No a toda la humanidad, sino solamente a los que descenderían de Abraham. En el capítulo 3, del versículo 1 al 6, pone al Hijo que es más alto que Moisés. ¿Cómo? Porque lo llama apóstol, lo llama enviado, como Moisés fue enviado por Dios. Pero no solamente esto, sino que lo llama sumo sacerdote como Aarón. Y nos dice cómo en Cristo hay un apostolado como el de Moisés, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, pero también hay un sumo sacerdocio como el de Aarón, que Aarón fue añadido por causa del temor de Moisés. Y en Cristo nos enseña el escritor en estos pasajes cómo se cumplen estas dos figuras. Pero no solamente Él cumple estas figuras, sino que es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo la casa. Y esa casa, dice en estos pasajes del 1 al 6, esa casa es usted y soy yo, los participantes de la salvación. Y por ser casa, entonces, hermanos amados, Moisés era un mero mensajero. Del versículo 8 al versículo 11 nos exhorta a examinar nuestro corazón, desechando la incredulidad y no endurecernos, porque entonces provocaríamos a Dios para una disciplina para nosotros. Y como resultado, no podríamos reposar como primero reposó el Padre, luego reposó el Hijo, que fue hecho hombre y nos trazó el camino del reposo. En el capítulo 4, en el versículo 11 al 13, nos exhorta a ser cautelosos, escuchando atentamente para poder entrar en su reposo y no ser necios, sino sabios, usando la palabra de Dios para cortar y desmembrar su mente, la suya y la mía. Que usted pueda cortar y desmembrar ya no animales, sino ahora su alma, cortarla y desmembrarla y abrirla, porque nos enseña que delante de Él todas las cosas están abiertas y desnudas, en este caso la ofrenda suya y mía, que es nuestra mente. Esto es un culto racional y presentarnos delante de Él. Del versículo 14 al 16 nos acercamos al trono de la gracia para el socorro con esta ofrenda misma que usted acaba de escuchar, la ofrenda de su mente, su corazón, partidos a la mitad, pero no por cualquier emoción, quebrando, llorando, no, por medio de la palabra del Señor, ser partidos y atravesados. Nos dice entonces que al acercarnos al trono de la gracia, no podríamos acercarnos por nosotros mismos, sino que el sumo sacerdote, que sabe nuestras debilidades porque participó de nuestra carne, Él nos ayuda a sostenernos para permanecer en el reposo del Señor. ¿Qué tan importante es el reposo en esta carta? ¿Por qué? Porque era un tropezadero para los judíos, como lo es aún hoy para muchos mesiánicos y sabatistas, pretendiendo adorar un día en lugar de adorar al Señor del día. En el capítulo 5, del 1 al 6, nos mostró a Cristo como sumo sacerdote a favor de la humanidad que Él mismo había salvado. Revistiéndose Él de humanidad, fue consagrado por el Padre, no por sí mismo, sino por el Padre. ¿Para qué? Para este servicio entregando su vida. Pero no según el orden de la ley, no Señor, sino según una ley
primera, una ley mayor, una ley más grande. Esta es la ley de la fe. Por esta razón, el sumo sacerdocio es según el orden de Melquisedec. El capítulo 5 del versículo 11 al 14 expresa un llamado a la madurez, no a la niñez perpetua en la cual queremos vivir. Muchos de nosotros añoramos y decimos: ay, me acuerdo cuando era feliz y era niño. Por ahí un meme dice: ay, cuando éramos niños teníamos tantas cosas para jugar y disfrutar, no sabíamos que éramos inmensamente ricos. Mucha gente vive añorando la infancia. Esto es porque tienen miedo a madurar. No hay una etapa más feliz, más gozosa que la etapa de la madurez en Cristo. Y el escritor nos dice, nos llama a madurar, no permaneciendo en la infancia, versículo 11 al 14, por causa de nuestra tardanza de entender, por causa de nuestra tardanza en comprender, por nuestra negligencia al escuchar, por nuestra vida devocional e intuitiva, porque queremos vivir una vida en Cristo por intuición, no por convicción bíblica. Por eso no leo la Escritura, por eso no estudio la Biblia, por eso la única exposición que tengo es el domingo en el culto. Eso no debería de ser así. El escritor entonces nos dice que es necesario que mis sentidos sean ejercitados, haciendo diferencia entre lo bueno y lo malo, exponiéndome a la palabra del Señor y usando bien la palabra de verdad que señalaba a Cristo como cumplimiento de todos los tiempos. De tal manera Cristo cumplía todos los tiempos y todos los seres humanos lo anhelaban, que incluso la naturaleza misma anunciaba la venida del Señor. ¿Usted recuerda los reyes que venían de Oriente a ver al niño? Ellos no leían la Biblia. Ellos venían siguiendo una profecía en las estrellas. Ellos eran astrólogos, ¿sí? O astrólogos. Astrólogos. En ese tiempo eran astrólogos, la astronomía nació después. Pero bueno, para que no se sienta confundido, eran astrólogos. Eran astronautas. Pero entonces, ellos, por medio de la comprensión de la naturaleza, ellos pudieron determinar que venía el Mesías y lo fueron a ver. Usted mismo puede conocer el testimonio dentro de su ser cuando usted anhela un nuevo comienzo. Dice: ay, cómo me gustaría volver a empezar. Ese es el testimonio del anhelo, de la esperanza de la venida de un nuevo comienzo, de una nueva creación. Ese es el testimonio en su ser. Pero ya ha venido ese nuevo comienzo, esa nueva creación ya ha venido. Es Cristo. Y por medio de Él hemos sido restaurados. Pero vivimos intuitivamente y no queremos ser persuadidos por la Escritura. Y es lo que el escritor nos está diciendo: ven y bebe para que no tengas sed más. Entonces, del versículo número del 11 al 14 del capítulo 5, hay un llamado expreso a la madurez. Del capítulo 6, del versículo 1 al 2, nos muestra cómo estos rudimentos del Antiguo Testamento, en los cuales los oyentes originales estaban volviendo a participar, haciendo sacrificios y haciendo una cantidad de ritos que solamente eran sombras de lo que había de venir. Estos rudimentos o principios de la doctrina de Cristo anunciados en el Antiguo Testamento, ¿usted recuerda anunciado a los padres por los profetas? Estas doctrinas estaban organizadas en ritos sacrificiales y en festividades, fiestas, 7 fiestas que eran al año y una semanal. Estas fiestas tipificaban la bienaventuranza, es decir, el gozo completo, la complenitud de la felicidad que tanto buscamos. ¿Buscamos ser felices? Entendamos que esas festividades y esos sacrificios se han cumplido en Cristo y que nosotros se van cumpliendo constantemente, cada día,
todos los días, todo el tiempo. Vimos entonces que era necesario que dejaran esos ritos que anunciaban la venida y que maduráramos ocupándonos en lo que habíamos recibido, porque ya había sido concedido todo lo prometido y necesitábamos meditar contemplando el cumplimiento en Cristo y en nosotros, que estas promesas se estaban cumpliendo. ¿Qué promesas? ¿Qué ritos? ¿Qué fiestas? Arrepentimiento, el cambio de su manera de pensar y de la mía, constantemente. La confianza en Dios. ¿En qué confía en Dios? Porque usted habla con la gente, usted confía en Dios, claro, ¿en cuál Dios? En el de su imaginación. Ni lee la Biblia. ¿En cuál Dios? ¿En el de su idolatría? Recordemos que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, hacen un becerro y le ponen Jehová. Y tú hablas con la gente y la gente dice, yo adoro a Dios, al único Dios, y lo conoces. No, porque no leo la escritura. Entonces, se llamará igual porque así le pusiste, pero no es el Dios de la Biblia. Eso es idolatría y es adulterio. Ahora, no solamente el arrepentimiento y la confianza en el Dios de la Biblia, sino también que hemos sido lavados constantemente por la palabra del Evangelio y que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para poder extender nuestras manos a aquel que nos ha dado la salvación. Y al extender nuestras manos para poder recibir de Él todo aquello que nos ha concedido, el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Y habiéndonos resucitado de los muertos, hermanos amados, ya no tenemos temor a la muerte, pero nos ha metido Él en un juicio constante para purificación, no para condenación. Y se pregunta, ¿por qué tanta aflicción? ¿Por qué no puedo vivir apaciblemente con lo que Dios me ha dado? Constantemente estoy incómodo con mi trabajo, con el clima, con la ciudad, con el vecino, con mi cónyuge, con esto, con lo otro. ¿Por qué? Porque ese es el camino que Dios ha trazado. Pero no es que usted aguante solamente quejándose, sino la palabra paciencia quiere decir aguante alegre, que esté sufriendo y que esté gozoso. Y usted dice, qué cosa tan extraña. Por eso hablamos de la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación era la única fiesta que todo el mundo estaba gozoso, pero triste. ¿Cómo? Gozoso, pero triste. Porque esa fiesta era el día del perdón y tenían que afligir su alma, pero al mismo tiempo estaban gozosos porque sabían que Dios los perdonaría. No por el pecado que iban a estar cometiendo, no, sino por la vida que habían llevado. Y por eso para nosotros el afligir nuestra alma es constantemente estar arrepintiéndonos, corrigiendo, entendiendo todas aquellas cosas que estamos haciendo mal y apartarnos de ella. No pensar que yo peco y rezo, porque las obras me van a ser contadas por deuda. Hay gente que piensa que el hecho de hacer bien a otra persona equilibra. Necios. Que Dios tan corrompido tenemos en nuestra mente. Porque a nuestros hijos, cuando usted lo castiga, no castiga a su hijo porque hizo 10 cosas buenas y 11 malas. No, usted no hace ese tipo de juicios. Él hace una cosa mala y dice, bueno, hiciste 5 buenas y una mala, bueno, te voy a poner 4 buenas y ya, empatamos. No, usted no hace eso. Si hace eso está usted mal. Ahora, cuando su hijo hace 5 cosas bien, estudia, hace su aseo, se asea él, come, hace todo bien y tiene una cosa mala, ¿usted no lo corrige? Claro, pero no lo corrige por las 5 que hizo bien, sino por esa mala. Dígame si no es necedad. Es una necedad pensar que Dios me va a pasar por alto esa estupidez que estoy haciendo, ese error, ese pecado, esa maldad, me la va a pasar por alto. No seamos necios. Y créame, dentro de mi corazón eso se manifiesta constantemente y lucho contra eso porque dentro de mí está ese pensamiento y lucho con él. Arrepentimiento, aflicción, me duele pecar con mi pensamiento, me duele pecar con mi boca, me duele pecar con mis manos. Si usted le duele y se aflige, hermano, eso es un testimonio de que las fiestas, las celebraciones,
Los ritos ahora se cumplen en verdad en usted. Entendemos también, hermanos amados, que la Pascua también se cumplió en Cristo y en usted, porque ha sido pasado por alto los pecados pasados y ahora usted ha sido colocado en comunión con el Padre por medio del Hijo. Que el pan sin levadura, que es el maná que descendió del cielo, le ha sido concedido para que usted se alimente de él. ¿Cómo así? Cuando usted abre la Escritura y la entiende, esa es una señal de que usted ha recibido la preciosa gracia del Señor. Cuando usted entiende la Escritura. Ahora, no solamente esto, sino también vemos que la fiesta de las primicias, que es Cristo resucitado, es la esperanza para nosotros de que resucitaremos con Él. También la fiesta de la entrega de la ley y de los primeros frutos nos recuerda que hemos recibido la ley en nuestro corazón y que hemos sido nacidos de nuevo como primicias de sus criaturas junto con Él. La fiesta de las trompetas nos anuncia la venida de su segunda venida, pero también se cumple en nosotros porque anunciamos la segunda venida de Cristo, que ya no vendrá como el Cordero. A veces estamos esperando que venga otra vez el Cordero muriendo en la cruz. No, hermano, lea Apocalipsis. Y usted va a ver que no es un Cordero, es un león. Justo, temible, terrible, que con su mirada destruye, enciende. Juan mismo, que escribe el Apocalipsis, dice que solamente de verlo cayó como muerto. ¿A qué Cristo estamos esperando? ¿Al corderito que se murió ahí? ¿Al Diosito? ¿Al niñito Jesucito? Que lo arrullamos, que necesitamos cargarlo en Navidad. No, hermano, no. Jesús, nuestro Señor, es Dios justo. Nos dice también entonces que la fiesta de la expiación, esta es la fiesta del perdón, también se cumplirá en la venida del Señor porque hará un juicio. Pero usted y yo somos juzgados todo el tiempo somos juzgados. Y yo pregunto, hermano, si usted es juzgado, ¿qué pasa con su conciencia? Somos limpiados constantemente porque estamos siendo corregidos. Pero en la venida del Señor, en su segunda venida, va a haber un juicio y ahí no hay oportunidad de arrepentimiento. Ahí ya no hay lavamiento, ahí ya no hay gracia para ellos. Por eso el hecho de que usted sea corregido todo el tiempo y no pueda vivir con su conciencia tranquila todo el tiempo, eso es un testimonio también de que el Señor lo está llamando y lo está limpiando. Alabe al Señor alegremente en el momento de su aflicción. Alábelo. La última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, también se cumplió en Cristo, pero en nosotros se cumple porque somos peregrinos en esta tierra, ministramos este tabernáculo físico y esperamos ser mudados en el otro tabernáculo, en el otro cuerpo. Por eso debemos de cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestra boca, cuidar nuestro ser, nuestra mente. Es necesario. No quiero decir, hermanos, que que le habla es terrible. Lucho todos los días, igual que lucha usted seguramente. Pero no se deje vencer. No se deje vencer. Levántese. Esta es la exhortación de la Escritura. Versículo 4 al 8 del capítulo 6 nos dice que es imposible en hebreo, en griego y en español es imposible. Es para que despierten un poco. Es imposible que los que recibieron la iluminación, la fe, el Espíritu Santo, el alimento sólido y han sido participantes de los milagros del siglo venidero, habiendo nacido de nuevo, habiendo entendido su mente transformada, es imposible que estos puedan apostatar, porque han recibido las arras de la herencia, que es el Espíritu Santo de gracia, que nos impulsa a depender de Dios. Y es imposible que esto se aparte. Pero que los que se aparten y vivan negando, como si el cumplimiento de Dios no estuviese ya
culminado en Cristo, estos producen abrojos, producen desecho como fruto y están prontos a ser malditos. Versículo del 4 al 8 en el capítulo 6. Están prontos a ser malditos ellos mismos, no por Dios sino por ellos, porque son tercos, contumaces y necios y no atienden al consejo de la justicia y de la verdad. Qué terror tan más consumidor dentro de nuestro corazón para los que participamos de la justicia. Nos dice que estos están con ojos velados y que están próximos a ser maldecidos. Y este es básicamente el resumen de la carta, aplicándolo a nosotros para los que no habían venido. Nuestro pasaje, y les voy a invitar por favor que me acompañe a leer, del 9 al 20, haré un resumen rápido y después haré una aplicación en el libro de Génesis. Hebreos 6, del 9 al 20, leemos, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, y esta es la parte de la consolación, del ánimo, hermano amado. En cuanto a vosotros, amados hermanos, estamos persuadidos, seguros de cosas mejores para ustedes y que ustedes pertenecen a la salvación. Porque aunque hablamos así de una forma muy dura, versículo 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué quiere decir aquí? O sea, que por obras Dios me hará bien. No. Él está diciendo que estos hermanos que están dudando, Él dice: yo estoy seguro que ustedes no son de los que producen abrojos, yo estoy seguro que ustedes no son de los que están prontos para ser malditos, maldecidos, destruidos. Yo estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque yo mismo vi su amor por el necesitado, su amor y su cuidado y su ministración. Yo lo vi atendiendo no solamente al pobre, sino sirviendo al Señor en todas sus responsabilidades. Pero ahora probablemente están pasando un momento difícil y están dudando, pero Dios no los dejará estar ahí mucho tiempo, porque ustedes han mostrado un fruto distinto. Si usted ayuda a otro y piensa que por eso Dios le va a ayudar, esos son abrojos. Pero si usted ayuda a otro y dice: Dios mío, es que no puedo evitar hacerlo, porque es Cristo en mí el que lo hace. Si usted ama al que le hace daño, usted puede estar seguro que eso no emana de usted. Si el que lo persigue, lo lastima, lo ultraja, usted no puede evitar orar por él. Eso no es de su naturaleza, ese es Cristo en usted. Si usted no busca su propio beneficio, es Cristo en usted, no es usted, no soy yo. Nos dice el texto, versículo 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, es decir, no se detenga. ¿Por qué? Porque es necesario que usted tenga la certeza de la esperanza. ¿Usted no está seguro todavía? ¿O sí? Si usted está seguro, felicidades. Está en el reposo del Señor y descansa en Él. ¿Sabe cuál es la muestra? Su perseverancia. La perseverancia de usted de congregarse, no de ir a la iglesia. Dos cosas distintas. Congregarse es participar, saber que usted es miembro de una iglesia y usted es responsable, tiene una función dentro del cuerpo. Felicidades. Usted es miembro de una iglesia local. Felicidades. Usted sabe. No es ir a la iglesia el domingo. Ir a la iglesia el domingo es solamente una manifestación visible de lo que usted entiende. Usted es congregante. Si usted necesita la lectura de la palabra del Señor y apenas no está, se siente vacío, tengo hambre, me siento mal, me siento incómodo, me siento sucio, necesito la lectura de la palabra del Señor. Si usted ayuda a las personas no para callar su conciencia solamente, sino porque ve en ellos la necesidad de escuchar el Evangelio, no solamente darle comida, no le quiero enseñar del tesoro mayor que tengo
Cristo resucitado. Cristo crucificado, resucitado y ascendido. Ese es el mayor tesoro. Hermano, eso es la perseverancia. Ahora, nos dice el escritor en el versículo número 12, esta esperanza y esta certeza tiene como fin que no seamos perezosos, holgazanes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y yo digo, Dios mío, yo quiero disfrutar del reposo del Señor, porque esta es una descripción. Mire, dice, no seas holgazán, Adrián. Usted acaba de escuchar la introducción de la exposición de los capítulos anteriores y era reposa, reposa, reposa. ¿Y qué entiende mi mente pecaminosa? Ay, no hagas nada. Así soy de perverso. No quiero hacer nada, y usted también es así. Porque escuchamos, ay, bueno, ya el Señor lo dice, el Señor lo hará, el Señor hará algo. No. Una señal de entrar en reposo es una productividad abundante de búsqueda constante de comunión con Dios. Una muestra de esto es el matrimonio. El matrimonio, cuando se culmina, es decir, cuando estamos en el periodo de la conquista, hay un arduo trabajo mental, espiritual. ¿Para qué? Para poder unirnos, conquistar, sacar un compromiso de la persona que amamos. Y estamos en búsqueda de poder conquistar, de poder convencer, para obtener esa promesa de parte de la boca de nuestra mujer, para que ella diga, sí, acepto, te prometo y me comprometo contigo a casarme tal día. Usted es arduo para eso, espero que usted se acuerde de eso, ¿cierto? Y somos arduos en ello. Pero cuando llega el cumplimiento de la promesa y usted se casa, ahora entra el reposo matrimonial. ¿Qué es el reposo matrimonial para los casados? Trabajo. Y hágale, está segura su esposa. Pero ahora la Escritura nos enseña que ahora, para poder crear un matrimonio, es decir, un nido, yo no puedo echarme ahí y decir, que venga. No, por convicción natural, por sentido común, se levanta cada mañana y tiene que ir a laborar y hay que hacer y luego los hijos, y es un trabajo. Eso es el concepto de reposo. Tengo segura a mi esposa, mi corazón está confiado en ella, y yo le invito a que, si quiere un poco más de información sobre esto, léase Proverbios 31. A todo el mundo le gusta la mujer virtuosa, y todos dicen, ay, yo quiero una mujer virtuosa y la voy a buscar. ¿Y usted es virtuoso? ¿Usted es un hombre virtuoso? Usted voy a ver a que sea una mujer virtuosa como si usted se la mereciera. Usted ve que Cristo, siendo el único virtuoso, porque Él sí era lleno de virtud, lleno de gloria, lleno de gracia, ¿sí? ¿Él qué hizo? Vino a hacerse una mujer virtuosa. Cuando esta mujer, que en la iglesia no era virtuosa, Él vino y se la hizo. Eso está en Proverbios 31. En Proverbios 31, usted mira que el que está hablando es un hombre, el rey Lemuel. Y el rey Lemuel está diciendo que su mamá le enseñó a él cómo hacerse de una mujer virtuosa. No es que él la estaba buscando. La palabra hallar es trabajar, es cavar, es ahondar, es labrar. Eso quiere decir hallar en el texto hebreo. Quiere decir que el rey Lemuel iba a construir esa mujer virtuosa de la mujer con la que se casaba. Entonces no es que yo ande buscando a ver de Tim Marín, de Don Web, quién es virtuosa. No, es que yo como marido, igual que como Cristo lo hizo, debo de hacer de la mujer que Dios me ha dado una mujer virtuosa. Hoy ya no, hoy queremos, ay no, esta no, ya no, ¿qué otra? Porque esa no. ¿Sí? Y no estoy hablando verdaderamente de un acto de adulterio, estoy hablando en mi mente. Yo veo a mi esposa y puedo ver las virtudes que el Señor le ha dado, pero a veces quiero otras cosas
que he visto en otras personas. ¿Qué adulterio tan feo es? No estoy hablando de una cosa sexual, sino, ay, es que no entiendo eso. Yo no sé si eso le pasa a usted, espero que sí, porque pueda entenderlo, porque eso le pasa a todo el mundo, pero a veces no nos damos cuenta de eso. Queremos cambiar las cosas a nuestra manera, no construir las cosas en la forma del Señor. Eso es un arduo trabajo. Hasta aquí con mi expresión de matrimonio para dar una aplicación a lo que es el reposo. El reposo es no perezoso. Versículo 12. No perezoso, sino imitador de quienes, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por quién? Por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea, que no solamente le prometió algo, sino que juró. De repente no lo vemos aquí, ahorita lo vamos a ver en el pasaje que vamos, en los pasajes que vamos a leer. Pero desde que usted pueda entender aquí en el texto que dice que Dios no solamente se conformó con hablar una promesa, sino que aparte de eso, juró por sí mismo. De tal manera que había 12 juros. Dice el versículo número 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmar. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, más seguramente, más confiadamente a los herederos de las promesas la inmutabilidad, el incambiable consejo, juró. ¿Para qué? Para que por dos cosas incambiables, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, un incambiable, un estable consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Consuelo. ¿Por qué necesitamos consuelo? Y yo quisiera quedarme de verdad a explicar estas palabras tan profundas acá. Pero como me quedan solamente 2 semanas antes de que me vaya, y tengo que enseñar a Melquisedec el capítulo 7, porque tengo que hacerlo. Entonces, quiero explicar aquí rápidamente por qué necesitamos consuelo. Consuelo, hermanos amados, es en el texto de Isaías 40, consolaos pueblo, no vayan, consolaos pueblo mío. Es un mensaje de justicia y de verdad. Pecadores, arrepentidos y convertidos, volved al camino de la justicia. Eso es Isaías 40. Usted lo lee ahí en un consuelo. Y dice: pecadores, corruptores, arrepiéntanse, cambien, transfórmense. Eso es el consuelo. Y usted dice: ¿qué clase de consuelo tan extraño? ¿Qué clase de consuelo tan raro? ¿Eso es consuelo? Mire, en las ceremonias de sepelio en el pueblo judío, se contrataban personas para llorar. Y las personas eran contratadas para entrar al sepelio y ellas lloraban. Y lloraban todo el tiempo y se les pagaba. Es una figura un poco extraña que para nosotros no es una cosa muy común. Pero hoy en día partimos de este principio. Ya yo decía, déjame terminar la figura del sepelio. El sepelio, están las mujeres llorando, pero ellas no conocían ni al fallecido ni a otras personas, sino que ellas al llorar motivaban a las otras personas a llorar. Y entonces usted entraba al sepelio y la gente lloraba de verdad. Usted lo ve en el pasaje cuando va cuando está llorando por Lázaro, o cuando va con la viuda, con el niño, y va un camino con ella. Ellos, no quiero decir que todos eran contratados, pero seguramente había algunas personas ahí, o algunas prestaban sus servicios para ello, ¿sí? Y la gente sin pena llorar porque para ellos era importante eso, y con eso se sentían bien por el llanto.
Pero ese no es, y se consolaban, porque ya no estaba esa emoción de pérdida. Pero ese no es el consuelo que dice la Escritura. La Escritura dice que el consuelo de Él es justicia. Eres pecador, lo hiciste mal, eres responsable, necesitas ser corregido y disciplinado. Ese es el consuelo. Y si usted usa un poco de memoria, cuando usted lo corregían cuando hacía algo mal, cuando era niño, y lo cogían haciéndolo después de que lo había hecho por un tiempo, y lo cogían y lo disciplinaban, ¿cómo se sentía? Después de la disciplina, se sentía bien. No sé si lo recuerda, probablemente no lo recuerda, pero eso es lo que normalmente debería de sentir después de que ha pasado la disciplina, no durante la disciplina, porque dice Hebreos más adelante que la disciplina, la verdad, no produce gozo, pero para los que han sido ejercitados en ella, produce paz. O sea, sí hay paz. El consuelo es por medio de la disciplina, de la corrección, del azote de Dios. Por eso hay iglesias que dicen, recibe el azote de Dios. Aunque usted no lo crea, sí hay iglesias así. Entonces, nos dice el escritor aquí que este consejo, estas promesas son incambiables para quienes, para los que hemos acudido a abrazar, versículo 18, la esperanza, pues delante de nosotros está el Señor. Esta esperanza la tenemos segura y firme, una ancla que penetra, pero no a la profundidad del mar, sino a la profundidad del cielo. ¿Sí lo ven? Versículo 19. Ha entrado. ¿Cuál es el ancla que ha entrado? ¿Para qué es un ancla? Y quisiera aquí hacer esta figura para poder estar estable en medio de algo inestable. ¿Cierto? ¿Se acuerda los pasajes que habíamos visto anteriormente? Dice, para que no nos deslicemos, capítulo 2. Y esta figura de deslizarse es quedarse a la deriva en el mar. Ahora el escritor usa un ancla, pero en lugar de estar anclados hacia la profundidad del mar, estamos anclados hacia la profundidad del cielo, en el trono de la gracia del Señor, donde Él está reposando, como una promesa de que usted y yo reposaremos. Y esa es su esperanza y la mía. Yo sé que en este momento hay cosas donde yo no reposo, hay áreas en mi vida en las que tengo que luchar constantemente y que mi mente no se deja y estoy tropezando. Yo sé, usted también. Pero la esperanza, el consuelo firme es que el Señor nos corrige y nos disciplina. Espere pacientemente, anhele la venida del Señor. Y con esto quiero que caminemos a nuestra aplicación del pasaje. Tengo 20 minutos nada más, entonces le voy a pedir que me acompañe a Génesis. No, de verdad, no estoy diciendo, estoy viendo una hora. Vamos a Génesis. Vamos a rápidamente, para que usted expanda un poco su mente hacia el tiempo que vamos a usar. Vamos a pasar por del capítulo 12 al capítulo 21, por todos los capítulos. Vamos a tomar 9 capítulos, ¿sí? Lo necesito que esté atento, rápido. Yo voy pasando, usted puede poner atención. Aplicamos y terminamos. Pastor, ¿por qué lo hace en 2 partes? ¿Por qué no? Porque luego usted no viene. Entonces mejor lo hago ahorita, ¿sí? Amén, diga amén. Amén, hermano. Génesis 12:1. ¿De quién estaba hablando Hebreos? De Abraham. Abraham, ¿qué hizo? Heredó las promesas. ¿Recuerda usted? ¿Y a quién tenemos que imitar? A Abraham. ¿Por qué? Porque él heredó las promesas. Dice el pasaje de Hebreos. Usted lo leyó conmigo, ¿sí? Que debíamos de ser imitadores de aquellos que dan las promesas. Vamos a ver cómo lo hizo Abraham. Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Ok, ¿qué sucede con Abraham? Bueno, en Génesis 12:1 dice que, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ustedes después, si quieren leer el capítulo 11, la parte última, dice que Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos y sale y se va para Harán. Pero Dios le había dicho que se fuera ¿a dónde? A la tierra que le mostraría. Y entonces tenía que dejar a su parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Bueno, voy a dejar a mi parentela, pero me voy a llevar a mi papá. Y voy a dejar a mi parentela, pero me voy a llevar a mi sobrino.
¿Sí? Le parece el padre de la fe bien obediente, ¿sí? ¿Cierto? Okay. Vea usted en el pasaje número 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego de ahí pasó de ahí a otro monte, ¿sí? Y ahí plantó su tienda y edificó allí otro altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora, usted puede darse cuenta cómo él va recibiendo el mensaje del Señor, el Señor le habla y él va caminando poco a poco. Al principio no entendió muy bien, le dijo: vete, tú tienes tu parentela, bueno, mi hermano se me cae gordo, luego también te los dejo a ellos, pero mi papá me cae bien y me lo llevaré. No sé cómo fue realmente, pero lo que sí podemos ver es que hay un pero, y cuando la escritura dice pero, hay un contraste y dice: eso no era lo que debía de haber hecho. Pero el Señor sigue hablándole, ¿sí? Y él está adorando en medio de la incertidumbre de a dónde va a ir. Él no sabe a dónde va a ir, pero él va adorando. Ahora, versículo 10. Entonces hay hambre en la tierra. ¿Y qué hace Abraham? Desciende a Egipto para morar ahí. Versículo 13. Y le dice a Sarai, su mujer: he aquí, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué le parece el padre de la fe? Bien obediente, ¿sí? El padre de la fe, Abraham, le dice que vaya y que se quede allá, pero hay hambre y empieza a tener necesidad y empieza a tener escasez, y entonces no sabe realmente. No podemos entender qué decía, pero yo puedo decir: bueno, de repente sí me dijo Dios esto, vete a Colombia, y luego empiezan las situaciones. ¿Será que sí me dijo? ¿Será que no? Y empezamos a ver una situación ahí como compleja. ¿El qué hace? No, mejor me voy a Egipto. Y le dice a su esposa: eres muy bonita y me van a querer matar por tu causa, entonces di que eres mi hermana y para que me vaya bien. ¿Sí? Mentirosillo, ¿sí? El padre de la fe. Entonces, dice el versículo número 16: e hizo bien el faraón a Abraham, ¿por causa de quién? De su mujer. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, harto dinero y harta plata. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Le está yendo bien? ¿Le está saliendo bien la vaina, no? La mentira y todo le está saliendo muy bien al padre de la fe. A veces nos engañamos con esas cosas. No nos dejemos engañar por el dinero y por las posesiones. Tengamos cuidado con eso. Versículo número 19. Versículo número 18. Entonces, aparece Dios a Faraón y hiere a Faraón, en el versículo 17. Faraón se da cuenta que Abraham lo engañó y le dice: ¿por qué me hiciste esto? Versículo número 19, lo saca y le dice: ahora pues, he ahí tu mujer, toma y vete. No, yo no quiero, usted váyase de aquí, hermano, con su esposo y todo. Mentiroso, engañador, vaya. Pero sale con todo lo que había tenido, ¿sí o no? Entonces uno dice: ay, qué chévere. Bueno, le salió bien la mentirita, salió con harta plata. No, eso fue un problema para él. Fue un problema para él. Él regresa, en el capítulo 13, regresa de Egipto y regresa otra vez a Nehueva, donde estaba antes, con su mujer y con todo lo que tenía, versículo 1. ¿Y qué pasa? Versículo 4. Él había hecho ahí antes un altar y otra vez lo vuelve a hacer, y invoca a Jehová y otra vez vuelve a adorar. Cuando estaba en Egipto no adoraba, cuando tenía estabilidad y comodidad no adoraba. Él regresó, se dio cuenta, arrepintió su corazón, cambió su entendimiento y dijo: adoremos. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitase junto con ¿quién? Con Lot. Versículo 5. Pues sus posesiones eran muchas y no podía morar en el mismo lugar. Las posesiones eran tantas y tantas que ya tenía que deshacerse de algún familiar. ¿Qué le parece eso? Ya no, el otro se estaba peleando con él por causa de las posesiones. No puedo profundizar todo en esto porque hay muchas figuras aquí, pero vamos caminando. Ahora, ¿qué sucede? Lot escoge el lugar más bonito, ya usted sabe la historia, y se va para allá. Versículo número 10, ahí usted lo puede subrayar y después lo estudia. En el versículo 11, entonces él escoge para sí toda la llanura del Jordán, y se va Lot para el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Versículo 14. Y Jehová le dijo a Abraham:
Después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Y ahí le da la promesa, ¿sí? Haré de tu descendencia, versículo 16, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, porque a ti te la daré. Versículo 18. Y Abraham edificó allí altar a Jehová. ¿Sí va viendo cómo vamos caminando? ¿Sí? Ok. ¿Qué sucede después? Después en el capítulo 14 hay una situación, hay una guerra. En el versículo número 12 toman a Lot en esa guerra que hay entre los reyes, una guerra de reyes, toman a Lot y se lo llevan. En el 14, Abraham se entera que su pariente está prisionero, se arma juntos con sus criados, va, les cae de noche, versículo 15, y los vence. En el versículo número 17, cuando vuelve victorioso con su sobrino, al cual no debió haberse llevado, porque le dijeron, vete tu tierra y tu parentela, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo las desobediencias no se pueden deshacer, traen consecuencias? Y usted dice, eso ya pasó, ya pasó. Recuerde que estamos en un juicio. El Señor nos está juzgando y corrigiéndonos. No puede burlarse de Dios. No podemos. Doloroso, hermanos, de verdad. Dice el versículo número 17. Vienen regresando y sale el rey de Sodoma a recibirlo. Están en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero aparece Melquisedec. No puedo graficarle aquí esta figura bien interesante, pero van caminando, regresando, está el valle del rey y aparece el rey de Sodoma y aparece el otro rey, Melquisedec. Ahora, Melquisedec es rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que saca pan y vino y le bendice diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea, versículo 20, el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti todos los bienes. Y Abraham le dijo al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo ni una correa del calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Gráfico rápidamente. Dos reyes, uno le quiere dar riquezas, uno le quiere dar poder, el otro le da un pan y un vino y le quita el diezmo. ¿Ve esta distinción? Se la pongo de otra forma. Está el Señor en el desierto, hay uno que le dice, toma todas las riquezas, te pondré sobre todos los reinos, ¿sí? Y él dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El principio aquí con Abraham, a la figura del diezmo, y que lo hablaremos en las otras semanas, ¿sí? Porque lo vamos a tomar en el capítulo 7, es Abraham da el diezmo a Melquisedec, que después vamos a ver que es Cristo, ¿sí? Le da el diezmo, ¿sí? Y hace una cena, una figura previa a la Pascua y también un apunte hacia la Santa Cena que tenemos nosotros, que es la comunión. Ahora, se sienta con él y recibe una bendición de palabras. Adora Melquisedec a Dios por causa de la conducta intachable que Dios ha producido en Abraham. Usted dice, pero ¿qué conducta intachable? Se acaba de decirle a su esposa que mintiera, porque es que Abraham va creciendo y Dios por medio de su palabra y de su cuidado va haciendo que Abraham vaya entendiendo. Entonces Abraham deja a un lado la economía que le está ofreciendo el rey de Sodoma y dice, no, yo no voy a corromperme con eso, yo quiero servir a mi Señor, porque he levantado mis manos, mi provisión viene del Dios Altísimo, no viene de un hombre, de una persona. Génesis 15. Después de estas cosas, después del precioso encuentro que tiene con Melquisedec, ¿sí? Viene otra vez palabra de Jehová a Abraham. ¿Y qué le dice? No temas,
Yo soy tu escudo, tu galardón será enorme. Y responde Abraham, que no entiende: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. ¿Se da cuenta que él no entiende bien? Él apenas está creciendo en entendimiento, como usted y yo. Ay, no entiendo bien, ¿cómo será, Señor? ¿Qué será? No veo bien con claridad. Él va creciendo. Recuerden que estamos aprendiendo de los que heredan las promesas. Él va creciendo, habla con Él, tiene comunión con Él, no va caminando según su propia prudencia. Va cometiendo errores, pero va corrigiendo, arrepintiéndose, adorando, exaltando al Señor, gozándose en Él. Versículo número 4. Viene palabra de Jehová y le dice: no te heredará es decir, su esclavo, sino que yo te daré un hijo. Mira ahora los cielos, así serán tus hijos. Versículo 6. Y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham, y le fue contado por justicia. ¿Qué pasa aquí? Versículo número 8. El Señor le dice, versículo número 9: tráeme una becerra, también tráeme una cabra, también tráeme un carnero y unas tórtolas, y pártelas a la mitad y ponlas ahí delante. Este era un sacrificio muy común. Este sacrificio era para celebrar un pacto. Entonces él va a conseguir todo esto, que lo trae, versículo número 10, y toma todo esto y lo parte por la mitad y hace lo que Dios le dice. Ahí está, ya, perfecto. Después hablaremos del significado de este sacrificio. Lo parte, ¿y qué pasa? Versículo 11. Descienden aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Y Abraham qué hacía? Cómanselo. Los ahuyentaba. ¿Se acuerda usted de la gráfica de la semana pasada? La semilla es sembrada y vienen las aves y se comen la semilla, ¿sí? Y esta persona que no tiene fe, no tiene esperanza, que se lleve la semilla. El Señor es bueno. ¿Se acuerda de esta figura del sembrador? Aquí Abraham está esperando que Dios haga algo. No entiende qué va a hacer Dios, porque él no sabe. Ya usted lo vio. ¿Qué vas a hacer, Dios? Le preguntó en el principio. Dame unas tórtolas. Y le pone las tórtolas y ahí está esperando. Y vienen las aves y dice: espérate que va a venir mi Señor. Espérate que algo va a hacer el Señor. Usted ve ahí en el versículo número 12. Mas a la caída del sol sobrecoge un sueño a Abraham. Está cansado. Y un temor y una oscuridad grande cae sobre él. Eso le parece una aflicción, le parece una dificultad, claro. Él está ahí esperando. ¿Por qué espera Abraham? Por la fe que ha sido recibida en él. Porque él tiene la esperanza, la misma esperanza que tiene usted. Esa misma esperanza de saber: algo harás, Señor, en mi vida. Algo harás en mi corazón, en mi matrimonio, en mi paternidad, en mi vida espiritual. Yo anhelo que el Señor haga, pero ese anhelo es un reposo activo. No es así: ay, Señor, haz algo conmigo. Es una pereza leer, que todo me lo aprende por ósmosis y me lo pongo No, hermano, no. O sea, no puede usted meter la Biblia debajo y aprender todo. Eso no existe. O pone un audio y decir: ya, me voy a dormir y cuando venga el otro día ya me lo aprendí. No, eso no existe. Hay un reposo activo, un reposo productivo, un descanso que produce obras. Ok, entonces ¿qué hace él? Tiene temor, pero sigue adelante. Versículo 13. Jehová le dice a Abraham: ten por cierto, ya le habla, y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y le empieza a explicar todo lo que va a pasar con Israel. Voy a juzgar a la nación, versículo 14, y tú vendrás a tus padres en paz y serán sepultadas en buena vejez. ¿Cuántos años va a estar oprimida su descendencia? 430 años. ¿Qué dice Abraham? Yo pensé que yo iba a verlo. ¿Le dice eso? No. Y quiero aplicarlo aquí a su familia. Cuando usted educa a sus hijos, corrige a sus hijos, usted está sembrando para generaciones que usted no va a conocer. Yo probablemente no voy a conocer a los nietos de mi hijo, estoy seguro de eso, que no voy a conocerlos, ¿sí? Pero al corregir a mi hijo, al disciplinar a mi hijo, estoy sembrando para generaciones futuras. Es importante que dejemos de ser egoístas temporales, o no puedo decirlo, egoístas del siglo, que yo solamente pienso en lo mío, para mí,
yo todo, porque yo soy el que logro todo. No, hermano, siempre en sus hijos, para generaciones futuras. Es lo que está sucediendo aquí. Y seguramente Él se alegra. Y le dice en el versículo número 16 que después de la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué hasta la cuarta generación? Porque Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, no de usted. Esa maldición generacional es un invento bien extraño. No alcanzo a entenderlo bien, pero es bien raro. No está en la escritura. Dios va a disciplinar tercera y cuarta, hasta tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y esos del cananeo le aborrecen. Y Dios va a esperar 3 y 4 generaciones y después va a regresar a Israel y va a acabar con ellos. Esta es la promesa. ¿Y se la cumple o no? Sí se la cumple, ¿cierto? Ahora vea lo que pasa en el 17. Puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Y le explica esto. ¿Qué es ese horno humeando? ¿Se acuerdan que estaban partidos los animales? Todos los animales estaban partidos en dos. ¿Sí? En aquel tiempo los sacrificios, cuando íbamos a hacer un pacto entre hombres, se traía un animal y se partían los animales, y un hombre se paraba de un lado y el otro del otro, y pasaba uno de un lado a otro y decía: si yo no cumplo con mi pacto, hazme como este animal. Y pasaba al otro lado y se ponía en el otro lugar y decía: y si yo no cumplo con la parte de mi pacto, hazme como este animal. Pero aquí usted ve el pasaje, solamente uno pasa. ¿Quién es ese que pasa? Dios. Dios es el que pasa ahí, y Él dice: yo voy a cumplir con el pacto, así pase lo que pase. Ratifica el pacto. Ahora vamos al al capítulo 16. Ya voy avanzando, ya casi termino mi introducción. Capítulo 16, versículo 1. Entonces, ¿qué pasa? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Entonces él tenía una sierva egipcia. ¿De dónde la sacó? ¿Se acuerda que tuvo hambre? Y no confió y se fue a meter a Egipto, ¿cierto? Y llegó bien rico, con harto dinero y con harta plata, y con una esclava. ¿Y qué pasó? Le dice Sara, versículo 2, a Abraham: Jehová me ha hecho estéril, la culpa es de Jehová, entonces acuéstate con mi esclava y que Dios me dé un hijo. ¿Le parece algo familiar, como cuando usted dice: ah, no, es que el Señor no, como que no me ayuda, pues yo voy a inventarme aquí algo? ¿Le parece algo familiar? Empezamos a inventarnos cosas y empezamos a transgredir la ley y decimos: ay, no, pues ya después yo hago una buena obra y ya soy pato. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Usted puede asociar en su mente algo similar? Ay, no, es que eso no importa. El Señor sabe, el Señor entiende. Pues será el que usted se inventó, porque el de la Escritura es justo, santo e inmutable. Él no entiende, Él sabe todas las cosas, son cosas diferentes. El decir que Dios entiende quiere decir que Él es mutable. No, Dios no entiende. Dios lo sabe todo. Es justo, santo e inmutable, y Él no tiene por qué ser mutable. Y eso nos debe dar terror. Ok, entonces, ¿qué pasa? Versículo número 3. Tomó a Agar a su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando a que se cumpliera la promesa? 10 años y nada. Yo a veces espero que las cosas cambien y pasan unos meses y ya estoy quejándome porque las cosas no cambian. Y este hombre esperó 10 años. Versículo número 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Se acuerda que tenía 75? Ya pasaron 11 años, ¿sí? Y nada. Versículo 17. Capítulo 17, perdón. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Se da cuenta que ya pasamos una cantidad de años de ahí al otro? ¿Cuántos años tenían en el anterior? 86. Y en este 14, 13 años. Han pasado 13 años, ¿sí? Y otra vez Dios vuelve a hablarle. ¿Usted se imagina?
13 años para hablar con Dios. Usted puede hablar con Dios todos los días con la Biblia, yo puedo hacerlo. Pero no, yo quiero ser como Abraham, esperarme 13 años para ir al culto, para congregarme, para participar de la fe, 13 años. ¿Cierto? Espero que no sea así. Estoy hablando de una forma exagerada. Le dice, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré. Él le dice, yo soy el Dios Todopoderoso y sé perfecto delante de mí. Ahora ponga cuidado aquí en el 9. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. ¿Quién está diciendo eso? Dios le está diciendo. ¿Se da cuenta cómo el Señor va sosteniendo a Abraham? ¿Con qué lo sostiene? Con su palabra. Él le mandó plata, le mandó dinero. ¿Se acuerda Sodoma y Gomorra? ¿Qué le estaba dando el rey? Cosas. ¿Y qué le dio Melquisedec? Palabras. ¿Y qué le está dando Dios ahí? Palabras. ¿Y qué es lo que menospreciamos nosotros de Dios? Su palabra. ¿Ve cómo no estamos imitando a Abraham? No lo imitamos. Queremos ir detrás del rey de Sodoma. A ver, venga a ver qué me va a dar. Hermano, palabra. Busquemos la palabra. Ahí está el centro del reposo de nuestro Dios. ¿Sí? Versículo número 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré también, te daré a ella hijo, si la bendiciere, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años ha de nacer hijo. Versículo 18. Dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de mí. Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y dice Abraham, ojalá Ismael esté vivo, porque yo no creo Ismael. O sea, es el padre de la fe. ¿Sí? Entonces usted lee la escritura y ve las maravillas. Y yo le digo, yo leo las maravillas y digo, wow, el reposo del Señor. Digo, Señor, ya vuelve, porque es que yo no creo entrar en tu reposo. Y mire, las promesas son tan maravillosas que mi mente no alcanza a creer en ellas a veces. Y a veces digo, Señor, ¿cómo es que yo puedo descansar? ¿Cómo es que yo puedo reposar? Y el Señor es la misma respuesta. Imita a los que han alcanzado las promesas, porque hay cosas en mi vida que no tienen reposo todavía. Y deseo poder encontrar el reposo en esas áreas de mi vida. Y yo pregunto, Señor, ¿cómo? Y dice, ven a mi palabra. Ven a mi palabra. Y dentro de mi corazón negligente y terco, yo digo, ojalá me pase esto por acá. ¿Sí ve? Como Abraham, le acaban de decir, va a tener un hijo. Más adelante el texto en Hebreos dice que su cuerpo estaba como muerto. Yo quiero que usted entienda eso. Él no podía tener intimidad con su esposa porque su cuerpo era como muerto. Sí, espero que pueda tener. No podía tener intimidad. Entonces él dice, pues ojalá viva Ismael. ¿Por qué? Porque él no podía hacer, ni siquiera podía cumplir con eso. No podía hacerlo. Su cuerpo estaba muerto. Vaya a tener disfunción para que esto pueda. Versículo 19. ¿Qué le dice Dios después de que él dice, ojalá esté Ismael vivo? Dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Necio. No se le dijo necio, pero yo le pongo ahí. Y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Me perdona si le añado la palabra, si estoy tratando de darle un énfasis para que usted ponga atención y no se duerma. Ya casi termino. Capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, y aparecen 3 varones. Versículo 2. Versículo 4. El que hace, les trae un poco de agua, les lava los pies. Versículo 5. Trae un bocado de pan y sustenta su corazón por medio de el bocado de pan y la comida. Versículo 7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y le dijo a su criado que lo preparara. Les va a hacer de comer a estos 3 mensajeros. Entre ellos está el ángel de Jehová, que es Cristo mismo, que está ahí. Versículo número 10. Y le dice Dios,
de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Ahora Sara se ríe, ¿sí? Sara se ríe, versículo 14, y Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? En el tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida de Sara, tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Versículo número 18. Dios tiene una conversación consigo mismo y dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Con quién está hablando Dios? Entre la Trinidad él está hablando. Versículo número 19 dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Versículo número 21, él desciende y ve a Sodoma si ha llegado a su consumación de maldad, ¿sí? Para destruirla. Usted acaba de ver ahí que Dios sabe que Abraham va a cumplir con el mandamiento que le ha dado. ¿Por qué Dios sabe eso? Yo le pregunto. ¿Por qué dice, y aquí Abraham va a hacer lo que yo le dije? Vaya al capítulo 20, ya estamos terminando. ¿Por qué Dios dice, yo sé que Abraham va a hacer lo que yo le he dicho? ¿Por qué? Porque ¿quién se va a encargar de eso? ¿Quién? ¿Quién se encargó ya anteriormente de que Abraham pudiese cumplir con esa promesa? Dios. Dios, por medio de su palabra, por medio de la fe, ha producido en Abraham esas obras de justicia, y constantemente estará produciendo y produciendo. Pero quiero hacer un enfoque aquí claro. No quiere decir que usted puede seguir pecando, porque esta es la gracia en Génesis. Esta es la gracia de Dios en Abraham. No quiere decir que usted puede pecar abiertamente y hacer lo que usted quiera y que Dios va a hacer. No se trata de eso. Se trata de que Abraham ha producido un fruto que constantemente está dando evidencia de la obra de Dios en él. Ahora, vamos a ver en el capítulo 20 que Abraham, después de todas esas maravillas que Dios ha hecho, Abraham se va para la tierra de Nehuev y le dice a su mujer, ¿qué le dice a su mujer? Que diga que es su hermana. Otra vez. Usted dice, pero pues ya está en la plenitud, ya se le habló Dios tantas veces y confirmó su pacto y todo. Y otra vez se va y ahora vende a su mujer, o no la vende, sino que le dice que mienta, y entonces ¿qué hace Abimelech? La coge por esposa. Y cuando va a unirse a ella, Dios le aparece en sueños y le dice a Abimelech, eres muerto porque esa mujer tiene esposo. Y Abimelech se espanta. Dice, ¿cómo así? Pero le dijeron que era hermana. No, ese es tu esposo. ¿Quién está cuidando de la promesa? ¿Abraham? Es Dios el que está cuidando. Ahora, no queremos ser negligentes con esto. No es para todas las personas, para los herederos, hijos de Dios, arrepentidos, convencidos de su pecaminosidad y que constantemente se apartan. Abraham pecó, sí, usted y yo estaremos constantemente siendo tentados, y a veces caeremos. Por eso el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación, no me abandones a la tentación. Señor, sosténme, porque yo quiero sostenerme. El verdadero nacido de nuevo no busca tentar a Dios. No busquemos eso. Entonces, versículo número 7. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, orará por ti y vivirás. ¿Ok? Aparece Abimelech y le dice, ¿por qué me hiciste esto? Usted lo lee después. Y él dice, es que tuve miedo. Perfecto.
Abraham ora por Abimelech y Dios sana a Abimelech y a sus mujeres porque había venido castigo sobre Abimelech por cuanto tenía una mujer que no era suya. Ahora, ¿qué pasa ahí? Usted dice, ¿y a Abraham no le pasa nada? ¿Le parece poco todo lo que le está sucediendo a Abraham? Ha estado vagando por el desierto, no ha podido alcanzar el reposo, no encuentra paz. ¿Usted por qué cree que hace esas cosas? Porque es un hombre que está confiado en el Señor, porque está desesperado. Abraham está desesperado, no encuentra, la promesa está ahí y parece que tarda. Y Abraham se ve haciendo cosas extrañas ahí. También está padeciendo, está sufriendo, pero la gracia de Dios lo está sosteniendo. Terminamos con el capítulo siguiente y aplicamos rápido. Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. Versículo 11. ¿Qué sucede? Aparece ahí el hijo de Agar, Ismael, molestando a Isaac. Y Sara le dice, mira, este niño lo está molestando, él no va a heredar la promesa, sácalo de aquí. Y le dice del 11 que a Abraham le parece grave lo que había dicho su mujer. Y Dios le dice a Abraham en el versículo 12, no te parezca grave a causa del muchacho. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y usted aquí ve como antes había escuchado a su esposa negligente, su esposa pequeña en el Señor. Él la escuchó sin consultar a Dios. ¿Y qué salió? Salió Ismael, por oír a su mujer. Pero aquí escucha a su mujer y después va a preguntarle a Dios y Dios le dice, sí, eso está bien. No se trata de no escuchar a la mujer, no se trata de no escuchar a mi esposa, escucharla, escuchar a Abraham, su esposa, pero consultar con Dios. Y Dios le dice, haz lo que te dice tu esposa. Han madurado ambos, ¿se da cuenta? A pesar de la aflicción, los dos han madurado, han crecido. ¿Sí? Vamos a culminar con esta figura en el versículo, en el capítulo siguiente, 22. Aquí ya vamos a ver. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, versículo número 2, y le dijo, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo a sus siervos y a su hijo amado, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. El tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí, versículo 5, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Yo veo aquí en el 7. Isaac, su hijo, le habló a su padre, le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo le digo, hubo un hijo que estaba arrodillado, clamando, Padre mío, pasa esta copa de mí. A diferencia de Isaac, el hijo del que yo le estoy hablando sí sabía lo que iba a pasar. Isaac no sabía. Isaac era un niño, no entendía qué iba a pasar. Pero Cristo, en los días de su carne, afligido, clamó a su padre, y su padre lo escuchó y le dijo que era necesario, porque él era el cordero que había prometido a Abraham. Cristo era el cordero del cual Abraham está diciendo aquí, Jehová se proveerá del holocausto. Jehová proveerá
de un sacrificio para confirmar su pacto, para afirmar y hacer inmutable esa promesa. Dios se proveerá, y esa provisión fue Cristo, y a Él no vino una voz del cielo y destruyó a los romanos que lo estaban crucificando. No, Él fue hasta el Calvario y murió en la cruz. Murió en la cruz para darme a usted y a mí y a todos aquellos que han sido llamados para redención, un nuevo comienzo. A Él se le dijo en el versículo 21: Abraham, Abraham, estoy aquí, Señor. Versículo 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Versículo número 13: y fue Abraham y tomó el carnero que estaba atorado en el zarzal y ofreció el holocausto. Versículo número 16: Dios le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hermanos amados, regresemos a Hebreos y yo aplico. Usted ha visto, hermano amado, que el escritor de Hebreos nos ha dicho: imitemos a los que le dan las promesas. No hay uno mayor escrito en la escritura que haya alcanzado las promesas que Abraham en el Antiguo Testamento. Usted vio cómo fue su vida creciendo en fe y esperanza. Usted vio cómo falló, cómo cayó, cómo temió, cómo tuvo dificultades, cómo tuvo que pelear, cómo tuvo que engañar a veces por su debilidad. Pero esa debilidad, esas falencias fueron corregidas, fueron disciplinadas, fueron castigadas. Él sufrió y padeció. Pero por causa de la fe que estaba en él, esa fe produjo obras de justicia. Y caminó, y caminó, y siguió caminando, y llegó a la cúspide de su camino, matando a su hijo en su corazón. No lo mató físicamente, pero sí lo mató en su corazón. El mayor problema que nosotros tenemos hoy es que queremos rechazar aquellas cosas que de repente nos están produciendo ansiedad o angustia por medio de obras. Decimos: bueno, voy a ir al domingo a la iglesia y ya con eso ya me siento mejor. Bueno, voy a darle de comer al hambriento y ya con eso ya me siento mejor. Bueno, voy a hacer este tipo de cosas, estos ritos, y ya con eso me siento mejor. No, el Señor dice: es necesario que desde tu corazón haya arrepentimiento, haya lavamiento por medio de la palabra del Señor, haya un cambio por medio de la aflicción de tu espíritu por las obras malas y perversas de tu corazón a diario. Es necesario que desde tu interior haya un arrepentimiento genuino. Entonces podrás permanecer y perpetuar atendiendo al santo llamamiento que Dios te ha dado de recibir la herencia. Y leemos nuestra última parte, versículo 15. Habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. ¿Por qué? Porque los hombres ciertamente juran por otro mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmar. Pero Dios ha mostrado más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, y ha interpuesto juramento, para que por dos cosas que son imposibles, de las cuales Dios menta, tengamos un fuerte consuelo: los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Usted vio cuando él juró? Cuando Abraham mató a su hijo en su corazón y prometió. Pasaron 25 años, no más de 25 años, porque Isaac ya era grande. Usted puede decir: Señor, yo he sido llamado por medio de tu palabra. Señor, yo he acudido a abrazar esa esperanza, Señor. ¿Qué es lo que me espera? Hermano amado, puede usted estar seguro que el Señor lo sostendrá hasta el fin.
pero también puede estar seguro que habrá aflicción, que habrá dolor, que habrá desánimo, que habrá tristeza en su corazón. Pero el Señor nos dice: no seas perezoso, sino que entra al reposo participando, obrando, meditando, comprendiendo las Escrituras. No seas como otros que buscan el premio de Sodoma. Sé como Abraham, que prefirió en la bendición de Melquisedec y prefirió dar que recibir. Busca hacer la voluntad de Dios. Comprendamos que el Señor nos ha mandado a ser imitadores de aquellos que le dieron la promesa. ¿Cómo? Permaneciendo pacientes. No seamos holgazanes, no seamos necios, no seamos perezosos, seamos diligentes. Busquemos permanecer en la palabra de Dios, porque ello nos dará la entrada permanente al reposo del Señor. Oremos. Amante Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia. Oramos, Señor, entendiendo que tú nos has dado un precioso y grandísimo consuelo. Ese consuelo, eterno Dios, que nos diste es la inmutabilidad de tu consejo. Consejo que nos corrige, nos disciplina, Señor. Nos juzga, pero nos juzga para limpiarnos, para purificarnos, para mantenernos limpios, Señor, y firmes en la esperanza que nos has dado. Deseamos poder verte y presentar constantemente a ti nuestra mente separada, dividida por medio de tu palabra, partida como un sacrificio, para permanecer, Señor, adorando y exaltando. Oramos en Cristo, agradeciéndote por tu consuelo. Amén.